Aquí estoy bien. Aquí está bien. Vale. Hablemos de este libro. Si todo lo que dicen los críticos de este libro fuera realmente cierto, si fuera suficiente para desacreditarlo, ¿por qué este libro sigue despertando la mentalidad financiera de millones de personas décadas después de haber sido escrito? ¿Por qué sigue siendo recomendado por empresarios, emprendedores, personas que comenzaron desde cero? ¿Por qué sigue siendo para muchas personas el primer libro que hizo pensar de una manera diferente sobre el dinero? Y la respuesta es simple. Un libro no cambia vidas por la historia que cuenta ni porque cada detalle sea real o perfecto. Un libro cambia vidas por las ideas que te obliga a enfrentar. Y eso es exactamente lo que ocurre con Padre Rico, Padre Pobre. Si buscas en internet vas a encontrar todo tipo de críticas sobre Robert Kiyosaki, diciendo que él inventó al Padre Rico, que la historia es exagerada, que no existe evidencia clara de este personaje. Y lo cierto es que el propio Robert Kiyosaki en una entrevista lo reconoció, que Padre Rico no fue una sola persona, sino la representación de varios mentores que influyeron en su forma de pensar. También sabemos que su historia real no comenzó con riqueza. Fue una persona común, se enlistó en el ejército y luego trabajó durante años como vendedor de Xerox, donde llegó a convertirse en el mejor vendedor de la empresa. Sus primeros negocios no fueron precisamente exitosos. Sus dos primeras compañías terminaron en bancarrota y varias veces tuvo que empezar desde cero para estabilizarse financieramente. Más adelante comenzó a invertir en bienes raíces. Con el tiempo, su principal fuente de ingresos terminó siendo el éxito editorial de su libro, los cursos y las conferencias que surgieron a partir de aquí. Algunas personas dicen que su patrimonio es discutible y que tiene una deuda superior a los 1.200 millones de dólares. Y que toda su riqueza proviene de enseñar sobre dinero más que de sus inversiones. Y puede que esas críticas sean en parte verdad. Yo leí este libro la primera vez a los 18 años. Y quiero que entiendas algo. Este libro no se sostiene por la perfección de su historia. Se sostiene por las ideas que él plantea. Las ideas incómodas, ideas que chocan con lo que muchos aprendimos desde pequeños. Ideas que te obligan a preguntarte si la forma en que estás manejando tu dinero te está realmente acercando a la vida que quieres o simplemente estás siguiendo el camino automático que todo el mundo sigue. Cuando lees este libro entras en un conflicto desde el punto de vista psicológico llamado disonancia cognitiva. Cuando una idea confronta nuestra realidad, nuestra primera reacción no suele ser analizarla con calma. Nuestra primera reacción suele desacreditarla, porque aceptar esta idea implica aceptar algo más difícil, que quizás llevamos años tomando decisiones financieras sin tener ideas, sin plena conciencia. La disonancia cognitiva es ese malestar interno que sentimos cuando una idea contradice algo que hemos creído toda la vida. Como por ejemplo, estudia, consigue un empleo estable, trabaja durante décadas, jubílate y todo estará bien. Cuando aparece una idea que dice, eso puede no ser suficiente para construir una libertad financiera, puede que no cobres una jubilación, nuestra mente entra en conflicto. Y para reducir ese conflicto tenemos dos caminos. El primero y el más común es desacreditar al autor, buscar los errores en la historia, decir que es una historia exagerada, convencernos de que la idea es incorrecta. Y el segundo, el camino más incómodo, pero también el más poderoso, es aceptar que quizás hay algo que necesitamos aprender, algo que necesitamos cambiar y algo que no estamos viendo. Y eso es lo que hace este libro. Te obliga a mirar tu relación con el dinero de una manera diferente. Te hace darte cuenta de que nunca nadie te enseñó cómo funciona realmente el dinero. Te hace ver que trabajas mucho, pero que no necesariamente estás construyendo algo que quizás crezca contigo. Tal vez te hace cuestionarte si las decisiones financieras que tomas hoy están diseñadas para tu comodidad inmediata o para tu libertad futura. Y cuando lo lees te das cuenta de que es incómodo, pero puede tener sentido. Y si estamos dispuestos a atravesar esa incomodidad, a dejar de defender nuestras viejas creencias, nuestras viejas excusas y pensar de una forma diferente, aparecen las lecciones que realmente importan en el libro Padre Rico, Padre Pobre. La primera lección del libro es: los ricos trabajan para aprender, no trabajan por dinero. El trabajo no solo debería ser el lugar donde cobras a fin de mes, debería ser el lugar donde te desarrollas como persona y donde aprendes. La mayoría de las personas cometemos el error de que entramos en un trabajo y lo único que estamos pensando es en el salario. Y muchas veces hacemos el esfuerzo mínimo para cobrarlo. Pero muy pocas personas se hacen esta pregunta: ¿qué habilidades puedo desarrollar? ¿Qué puedo aprender aquí que me sirva en los próximos 1, 3 o 10 años? Piensa en esto: dos personas pueden tener el mismo empleo y vivir experiencias completamente distintas. Una puede limitarse estrictamente a cumplir sus funciones y esperar que el horario termine. La otra observa, aprende, pregunta, intenta entender el funcionamiento, cómo se venden los productos, cómo se negocia, cómo se resuelven los problemas. Después de algunos años, ambas han estado trabajando en el mismo puesto.
Pero una de ellas habrá desarrollado habilidades que la posicionan en otro nivel. Aprender a vender, a comunicarte, a negociar, a resolver problemas, a trabajar bajo presión, a entender cómo funciona una empresa desde dentro. Esas son habilidades que nadie te puede quitar. El sueldo puede desaparecer mañana, te pueden despedir, la empresa puede cerrar, pero una habilidad bien desarrollada te va a acompañar toda la vida y te va a abrir puertas constantemente. Por eso, especialmente en los primeros años, el trabajo debería verse como una escuela pagada. Entiende que no trabajas solo por lo que ganas hoy, trabajas por la persona que te estás convirtiendo mientras trabajas. La segunda lección es probablemente la más famosa del libro. Aprender a diferenciar entre un activo y un pasivo. Robert Kiyosaki le dio una traducción financiera a este término. Tan simple como que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que lo saca. Cuando empiezas a mirar la vida con esta lógica, muchas cosas cambian. La mayoría de las personas trabaja durante años para comprar pasivos. Coches financiados que consumen un 30-40% de su salario. Compras impulsivas. Gastos que realmente no necesitan, suscripciones que no utilizan, vacaciones financiadas pagadas con una tarjeta de crédito. Y aquí mucha gente critica, y es que no se trata de no disfrutar la vida o de vivir una vida con mentalidad de escasez, se trata de entender en qué etapa de tu vida estás. Si todavía estás construyendo una base financiera, tiene mucho más sentido vivir un poco por debajo de tus posibilidades durante algunos años que vivir al límite solo para aparentar un nivel de vida que todavía no tienes. Cada decisión financiera que tomas tiene un efecto acumulativo, que hoy parece un gesto pequeño repetido durante años, puede convertirse entre la diferencia de construir estabilidad o vivir permanentemente al límite. Otra lección famosa de Robert Kiyosaki es: intenta salir de la carrera de la rata. La carrera de las ratas es ese ciclo donde trabajas, ganas más dinero, subes tu estilo de vida, aumentas tus gastos y simplemente necesitas más dinero, por ende tienes que trabajar más. Muchas personas creen que el problema es ganar poco dinero, que todos sus problemas se solucionarían con un aumento. Pero en muchos de los casos el problema es otro. Los gastos crecen al mismo ritmo que los ingresos. En cuanto llega un aumento de sueldo, también llegan nuevos gastos que parecen pequeños, pero que juntos vuelven a dejarte exactamente en el mismo punto donde estabas. Salir de la carrera de la rata no empieza necesariamente ganando más dinero, empieza controlando tu estilo de vida, empieza aprendiendo a vivir por debajo de tus posibilidades durante el tiempo suficiente como para empezar a construir algo, utilizando ese excedente para crear activos con el tiempo que empiecen a trabajar contigo. Ese pequeño margen que decides no gastar mes a mes puede convertirse en el capital que cambie tu situación financiera. Esta idea molesta tanto porque entendemos o creemos que si ganamos más dinero, nuestra vida mejorará. Y el problema es que muchas veces el crecimiento financiero no viene a la par del crecimiento emocional que necesitas para gestionarlo. Inclusive, muchas veces antes de recibir este dinero, ya lo has comprometido o simplemente ya lo has gastado. La solución que propone Kiyosaki es simple: empieza a vivir por debajo de tus posibilidades y evita esos gastos hormiga que día a día te están drenando. Otra idea que no nos gusta mucho del libro es que la responsabilidad de tu educación financiera es solamente tuya. Nadie va a venir a enseñarte cómo manejar tu dinero. La educación financiera en la mayoría de los casos depende de ti y solo de ti. Muchas personas pasan años trabajando sin entender cómo funcionan realmente los impuestos, los intereses, los préstamos, las inversiones básicas, las tarjetas de crédito o incluso sus propios gastos mensuales. Firman créditos o hipotecas sin comprender cuánto terminarán pagando a lo largo de los años. Y luego se sorprenden cuando descubren el impacto financiero de esas decisiones. Hoy tenemos más acceso a toda esa información que cualquier generación anterior. Pero el acceso no sirve de nada si no existe la decisión de aprender. Entender cómo funciona el dinero no es opcional si quieres construir tu estabilidad financiera. Y no necesitas convertirte en un experto de un día para otro, pero sí necesitas empezar a aprender, estudiar, leer, entender. Cada vez que vas a tomar una decisión financiera importante en tu vida, deberías entender cuál es la decisión que más te favorece, de qué manera puedes reducir impuestos, de qué manera puedes ser más eficiente en tu compra. Y si no tienes la capacidad, puedes buscar una ayuda, un gestor, alguien que se alinee con tus valores y que entienda que tu intención, más que construir una riqueza gigante, es protegerte y construir una estabilidad. La quinta lección del libro es que debes empezar a construir algo propio mientras mantienes tu fuente principal de ingresos. Y eso no significa dejar tu empleo mañana, ni hacer movimientos impulsivos ni arriesgados. Significa empezar poco a poco, desarrollar una habilidad que puedas monetizar, crear un pequeño proyecto, ofrecer servicios, crear contenido, escribir guiones, aprender algo que con el tiempo pueda convertirse en una segunda fuente de ingresos. Nunca antes había sido tan fácil construir activos digitales. Hoy una persona con conocimiento, constancia y acceso a Internet puede crear proyectos que antes solo estaban al alcance de grandes empresas. La libertad financiera rara vez empieza con grandes inversiones. No todos tenemos el capital para invertir en un inmueble.
La mayoría de las veces empieza con pequeñas iniciativas que con el tiempo comienzan a generar ingresos de manera independiente. Puede ser escribir un libro, un canal de YouTube, un curso que monetices, un curso que vendas con la habilidad que desarrollaste. Lo importante no es el proyecto, lo importante es empezar, porque mientras muchas personas esperan el momento perfecto, otras simplemente comienzan hoy con lo que tienen en pequeño y lo convierten en algo grande con el paso de los años, con la constancia y con la disciplina. El libro Padre Rico, Padre Pobre es tan molesto porque nos reta a pensar diferente, a cambiar nuestra manera de ver el mundo y sobre todo nos inspira a despertar. Y no porque tenga una historia perfecta, porque Robert Kiyosaki no se haya inventado el personaje. Incluso no sabemos si él mismo se hizo rico de esta manera. Pero cuando lees el libro te das cuenta de que hay preguntas que debes hacerte. ¿Estoy aprendiendo habilidades que aumentan mi valor o solo estoy sobreviviendo día a día? ¿Estoy construyendo activos o solo estoy acumulando gastos? ¿Mi estilo de vida me acerca a la libertad o me mantiene atrapado en el mismo ciclo? ¿Te estás haciendo esclavo de tu propio empleo? Tal vez el personaje de Padre Rico sea una construcción simbólica que se inventó Robert Kiyosaki, pero las decisiones financieras que nos enseña son reales. Y muchas veces algo tan sencillo como una historia puede llevarnos a ese momento incómodo donde simplemente nos cuestionemos si vamos a seguir poniendo excusas o vamos a empezar a trabajar y hacernos responsables de nuestra vida. Eso es Padre Rico, Padre Pobre.